Su líder ha muerto, ejecutado como un criminal ordinario. Pero luego, historias de resurrección y una misión imposible. Los 12 elegidos de Jesús, los apóstoles, deben llevar una nueva fe a los confines de la tierra. Andrés, Pedro y Santiago el Mayor. Se dice que se abrieron camino hacia el oeste. Historias inmersas en leyenda, mito y magia. Misioneros evangelizando en tierras desconocidas. La amenaza era real. Conversión a conversión, entrando en conflicto con el orden establecido, llegando a un punto culminante de confrontaciones mortales. Serán golpeados, azotados, torturados. Las historias de su martirio los consagran en la historia e inspira a los fieles. Los apóstoles después de Jesús. La fe en el oeste. Santiago de Compostela, España. Aquí, en el límite occidental de Europa, se alza un santuario sagrado. Aquí se construyó una iglesia en el siglo XI, siguiendo un descubrimiento increíble. La leyenda dice que un pastor, guiado por la luz, reveló el lugar de descanso de uno de los apóstoles de Jesús. La antigua tradición cristiana sostiene que Andrés y Pedro se dirigieron al oeste desde Jerusalén en el siglo I. Pero muchos creen que Santiago el Mayor llevó el Evangelio hasta España y dicen que sus restos están enterrados bajo este suelo. Esta es la cripta que contiene las reliquias de Santiago descubiertas en el siglo IX, y hubo 2 basílicas previas construidas en esta área. Santiago es un héroe nacional. Miles vienen aquí cada año para honrarlo. Los peregrinos vienen aquí para venerar a Santiago y sus reliquias y de ese modo elevar sus plegarias. En la actualidad, Santiago de Compostela es el nombre de la iglesia y de la ciudad que la rodea. Juntos, aceptaron la leyenda de Santiago. Los hoteles y restaurantes han albergado peregrinos durante siglos. Los negocios y mercados ofrecen muchos objetos de colección. Y la catedral nunca descansa. En la catedral, lo principal son las celebraciones que existen en distintos idiomas. Es decir, que desde las 7:30 de la mañana se van turnando los sacerdotes en distintas lenguas y en las capillas de la catedral celebran misa para los peregrinos. Santiago el Mayor sigue siendo un referente en la vida de Santiago de Compostela. Y mañana es su día de fiesta. Y al subir el nivel de energía en la ciudad, se mantiene una pregunta. ¿Cómo se asentó el cristianismo en una tierra tan lejana a Tierra Santa? Según los fieles de España, uno de los discípulos más cercanos de Jesús la llevó allí personalmente. Pero esa historia y los viajes de los otros apóstoles no se encuentran en la Biblia. Son textos apócrifos, leyenda local y folclore. Jerusalén, 33 después de Cristo. Fuera de la ciudad se desarrolla una escena brutal. Lo que parece una ejecución romana habitual cambiará el curso de la historia. La crucifixión era el corazón de esta nueva religión cristiana. Jesús de Nazaret está a punto de ser crucificado por proclamar ser un rey.
La crucifixión es central para el cristianismo porque la idea de que Jesús sufrió y murió para expiar los pecados de la humanidad fue el momento crucial para que todo ese mensaje teológico sucediera. Con la multitud furiosa observando, los soldados romanos lo crucificaron. Creyeron que eso silenciaría a Jesús y sus seguidores de una vez por todas. 50 días después, la Biblia nos dice que Jesús se levantó, caminó sobre la tierra y ascendió a los cielos. La historia de la ascensión dice que luego de la crucifixión y de los 3 días en que Jesús está muerto en el infierno, Él regresa y se queda con sus seguidores. Jesús le pide a sus seguidores más cercanos que continúen con su misión. Les dice que deben continuar sin Él. Mientras Jesús les está hablando, los bendice, les pide que salgan a hablar por el mundo. Luego de bendecirlos, asciende. Pero los apóstoles son 12 hombres comunes, lejos de ser teólogos. Para muchos de los apóstoles esto se convierte en una verdadera prueba de fe porque deben creer en cosas que nunca habían concebido. Sin su líder, no saben qué les aguarda. No es del todo claro, ninguno de los escritos, cuánto comprenden sobre lo que va a suceder. Están esperando una señal. De repente, en un instante, la misión de los apóstoles es clara. El libro de los Hechos en la Biblia describe un evento conocido como Pentecostés, el Espíritu Santo descendiendo del cielo. Se describe como un momento milagroso, mientras una presencia supernatural llena la habitación. Es el Espíritu Santo enviado por Dios, cumpliendo así con la profecía de Jesús. Luego, la Biblia describe un milagro. Al recibir los apóstoles el don de lenguas, que les permite predicar en todas las naciones. De repente comprenden. Ahora sabemos por qué seguimos a este Cristo por 3 años. Ahora sabemos qué quiso decir cuando dijo que salgamos a los confines del mundo a predicar. De los 12 elegidos por Jesús, las historias dicen que 3 de ellos son enviados al oeste, tan lejos como España. Ellos son Andrés, Pedro y Santiago el Mayor. La Biblia poco menciona a Andrés. No hay muchos detalles escritos sobre los apóstoles y especialmente poco sobre Andrés. Se dice que es el primer apóstol en conocer a Jesús y considerado por muchos el primero de los 12 en ser llamado. El apóstol Andrés fue el primero en ser llamado por Jesús. Fue uno de los primeros 4 apóstoles llamados por Jesús y, según varias historias, estaba en el bote con Pedro cuando fueron llamados juntos. Estuvo allí desde el principio. La Biblia también sugiere que Andrés es inteligente y que puede haber sido intérprete entre Jesús y los peregrinos griegos. Era bilingüe. Podía hablar arameo, que es el idioma tradicional judío, que lo hablaba Jesús, por ejemplo. Pero también hablaba griego. Pedro, también conocido como Simón Pedro, era el hermano de Andrés. Pedro es uno de los apóstoles más conocidos, elogiado como dócil, humilde y amoroso. Pedro es visto como el líder de los apóstoles y es conocido en la tradición cristiana como el príncipe de los apóstoles. Jesús recibe su primer reconocimiento como hijo de Dios vivo de parte de Pedro. Jesús inmediatamente responde: solo Dios podría haberte revelado esto. Pero el error de Pedro está bien documentado en el Nuevo Testamento. Hasta la crucifixión, Pedro niega conocer a Jesús, incluso en los momentos finales más desesperados. Pedro es conocido por ser muy impetuoso. Fue muy osado en sus decisiones, pero también fue muy débil. Cuando tuvo que probar su fe, él negó al Señor 3 veces. Pedro tiene mucho que compensar.
Finalmente, Santiago el Mayor, llamado un poderoso orador que se conecta con los hombres ordinarios. Santiago el Mayor, el hermano de Juan el Evangelista, fue llamado por nuestro Señor el Hijo del Trueno. La Biblia nos dice que Santiago y su hermano Juan, los hijos del trueno, no eran tímidos al sugerir el usar la violencia contra los enemigos de Jesús. Santiago y su hermano posiblemente tenían carácter fuerte. Aunque eso no es un obstáculo para ser santificado, incluso a pesar de eso, el Señor puede elegirnos para ser instrumentos y predicar el Evangelio. ¿Puede Santiago llevar el mensaje del Evangelio hasta la costa española y el límite occidental del mundo conocido? Luego del Pentecostés, el libro de los Hechos dice que los apóstoles comenzaron a predicar. Pero no todos están contentos. Los apóstoles son una amenaza para el gobierno. Según los Hechos de los Apóstoles, este nuevo ministerio de predicar está empezando a empeorar los ánimos en Jerusalén. Al comienzo de los Hechos se habla de los apóstoles y que continuaron predicando a pesar de amenazas de muerte y castigo. Los seguidores de Jesús no son favorecidos por el rey Herodes Agripa I. Toda religión que contradiga la autoridad de un rey será una amenaza. La Biblia dice que los apóstoles también tienen problemas con el Sanedrín, el consejo del templo judío. Las autoridades del templo estaban sumamente molestas por lo que estaba ocurriendo. Todo lo que predicaba contradecía a las autoridades del patriarcado del judaísmo. El mundo de los apóstoles se vuelve tenso rápidamente. Tienen enemigos por todos lados. Algo tiene que pasar. Luego de realizar milagros y de llevar su ministerio al frente, finalmente arrestan a los apóstoles. Los planes y las vidas de los apóstoles se encuentran en peligro. Los apóstoles tenían miedo de que lo que le había ocurrido a Jesús les ocurriera a ellos. Ahora, en su momento más desesperado, la Biblia revela un aliado terrenal. Un fariseo, un maestro del derecho, Gamaliel, les implora a las autoridades judías que dejen a los apóstoles en paz. Las autoridades rabínicas dentro de Jerusalén aconsejan que los discípulos no debieran ser perseguidos, que en su lugar la prueba del tiempo debería probar si sus enseñanzas son en realidad válidas. Él dice que si es algo de origen humano, se terminará, no necesitan hacer nada sobre eso, pero si es de Dios, continuará, y no habrá nada que podamos hacer para detenerlo. Los apóstoles son liberados al mundo. Para el siglo II después de Cristo, la fe cristiana se ha extendido hasta Europa Occidental, en España. La Biblia registra viajes apostólicos incluso hasta Roma, pero más allá de eso, es leyenda. La leyenda dice que el apóstol Andrés es el primero en embarcarse en una misión internacional. Según los hechos apócrifos de Andrés, se dirige al norte, a explorar la Turquía moderna, y luego se dirige al oeste. Según la tradición, Andrés se dirigió a predicar al oeste. Entonces Andrés va a estar viajando y predicando, tratando de convencer a la gente de creer en este nuevo evangelio de Jesucristo. Los actos de Andrés lo registran ganando seguidores. Hay un patrón persistente en el cual se ve que los apóstoles que fueron al oeste, incluido Andrés,
se encuentran con esta interrogante de lo que ellos llaman idolatría, la adoración de imágenes. Esas mismas leyendas incluso hablan de Andrés exorcizando un demonio de un soldado romano. Se dice que trabajaba en Tesalónica cuando se supo que estaba predicando. El gobernador envió soldados para arrestarlo. Varios soldados para un solo hombre. San Gregorio de Tours nos dice en su resumen de la vida de San Andrés que uno de estos soldados grita al acercarse a Andrés en protesta porque el gobernador lo ha enviado tan cerca de un apóstol de Dios, porque el demonio en él no soporta la presencia y tiene una sensación de que se quema. Y en ese momento, un demonio emerge de la boca del soldado y este cae muerto. Finalmente, Andrés llega a la comunidad de Patras, Grecia. Aquí establece una base cristiana. Patras se convierte en el centro del ministerio de Andrés. Establece iglesias, predica, crea un cuerpo de clérigos en el lugar. La gente es receptiva. De hecho, se dice que se volvió bastante popular. Mientras tanto, el apóstol Pedro se ha vuelto un líder poderoso. Conocido originalmente como el negador de Jesús, la Biblia dice que se deshace de su debilidad. El libro de los Hechos describe a Pedro como un líder, predicando el Pentecostés y defendiendo a los apóstoles ante las cortes del Sanedrín. Y antes de morir, Jesús le dice a Pedro que él liderará a la primera iglesia. El apóstol Pedro es el más famoso de los apóstoles, es la roca de la iglesia, es el cimiento y las bases de los comienzos de la iglesia, y se dice que esencialmente es el apóstol líder. Ahora Pedro se embarca en uno de los ministerios más famosos de la historia. Algunos expertos creen que se dirigió a Roma. Roma hubiera sido un impacto para los sentidos. Los hechos apócrifos de Pedro describen a un rival hostil. El hechicero local, Simón el Mago, no quiere a Pedro ni a su grupo. Parte del ministerio de Pedro en Roma implicaba el gran debate y concurso con Simón Magnus, el hechicero que era un favorito del emperador Nerón. Y por supuesto, tienen este concurso. Las historias describen a Simón mostrando su poder, levitando y estremeciendo a la multitud. Hay varias versiones de lo que ocurre después. Los hechos de Pedro describen a Pedro rogándole a Jesús que haga caer a Simón. Y eso ocurre y se rompe la pierna en 3 partes. La multitud acepta a Pedro y los vuelve contra el hechicero, a quien dilapidan hasta la muerte. La Biblia y los hechos apócrifos de Andrés y Pedro describen la llegada del cristianismo a Grecia y Roma. ¿Pero qué hay más hacia el oeste? ¿Los confines más alejados del Imperio Romano? Dice la leyenda que el apóstol Santiago realizó la tarea. Dice la leyenda que Santiago, hijo de Zebedeo, llega hasta la parte más occidental del mundo. Cuando fue a España, tomó un barco desde el Medio Oriente y puede haber tomado las rutas del comercio hacia Italia, donde desembarcó. Santiago el Mayor ahora está listo para aventurarse a los confines del mundo conocido para predicar el Evangelio. Lo que estabas dispuesto a sufrir como martirio define lo que significa el cristianismo. En algún momento cerca del año 38 después de Cristo, una leyenda conocida como el Credo Santiago
describe a Santiago el Mayor embarcándose en una misión que sonará a lo largo de la historia. La amplitud de su viaje es casi increíble. Incluso en línea recta, a través de aguas abiertas, España se encuentra a más de 3.000 kilómetros. Los medios exactos que Santiago utilizaba para viajar son desconocidos, aunque sí sabemos algo sobre cómo la gente solía viajar durante ese periodo, y básicamente podrían elegir entre ir por tierra o viajar por mar. Para Santiago, ir a España significa ir a una parte del Imperio Romano que tiene mucha influencia del norte de África. España habría sido casi territorio inexplorado. Nadie sabe cómo lo hace exactamente, pero de alguna forma se dice que Santiago el Mayor llegó a la costa española. Como las misiones al oeste de Andrés y Pedro, la Biblia poco dice sobre la misión apostólica de Santiago. Pero en Hispania, la España moderna, hay poca incertidumbre sobre quién fundó la fe de la nación. España posee una tradición muy fuerte de darle crédito a Santiago por establecer la iglesia allí. De forma que se ha tenido conciencia desde hace mucho tiempo que aquí se encuentra el sepulcro de un discípulo de Cristo. A través del Credo Santiago, sabemos los detalles específicos de los viajes de Santiago. Llega al sur y se mueve a través de Meridia y Braga, hacia la costa gallega en el noroeste de España. Cuando Santiago llega a España, desembarca en la costa sudeste en Andalucía y luego sigue la red de caminos romana hacia los grandes asentamientos romanos. Pero a pesar de que Hispania es territorio romano, no posee una audiencia receptiva. Las historias dicen que su población no ofrece a Santiago muchas caras amigas. Es una tarea difícil. La gente idolatra a los emperadores romanos y sus deidades. Le fue muy difícil realizar la conversión en masa. Intenta construir iglesias, intenta predicar y convertir a la población, pero por alguna razón no están interesados, no hace efecto. A lo largo de la estadía de Santiago en España, designa obispos en Braga, hoy en día el norte de Portugal, en Lugo y en Astorga. Pero gana pocos adeptos. Las historias de Santiago dicen que no le fue muy bien. Convirtió a cerca de 9 personas luego de mucho trabajo. Sin embargo, él está decidido a empezar con el pie derecho, por lo que convierte a 3 de ellos en futuros obispos de lo que serán importantes ciudades en España. Santiago no tiene mucho éxito en su misión. Cuando las leyendas describen un milagro, al aparecer una cara familiar. Santiago vuelve hacia la costa para abordar un barco para regresar. Está muy desalentado, llega a Zaragoza y tiene una visión. La Virgen María, quien aún sigue con vida, se le aparece en España. Y está parada en un pilar y le dice que construya una iglesia alrededor de este pilar, el cual ella dejará allí como señal de su favor. Santiago está atónito. María le asegura a Santiago que su trabajo no ha sido en vano. Una vez que ella termina de hablar con Santiago, los ángeles la llevan de vuelta en su viaje a Jerusalén. Las historias dicen que Santiago está muy feliz. Construye una iglesia alrededor del pilar sagrado en honor a María, la Basílica de Nuestra Señora del Pilar. La iglesia dice que ese pilar aún sigue en pie. Santiago el Mayor ha plantado una pequeña semilla, pero con la promesa de la Virgen de que la semilla crecerá, su tiempo en España ha concluido. Santiago, sin embargo, no deja España utilizando ángeles. Tiene que volver por el camino largo.
teniendo muy pocos convertidos, y se dirige a Jerusalén, donde comenzó. Santiago el Mayor regresa a Tierra Santa. Nadie sabe bien la razón. Una de las posibles razones del regreso de Santiago a Jerusalén es, como a veces ocurre, para consultar con los otros apóstoles y para obtener apoyo al vivir en la comunidad apostólica con los otros. Cualquiera fuera la razón, regresa en una época de gran tribulación. Según la Biblia, el reinado de Herodes Agripa I se está volviendo difícil. Herodes Agripa era uno de los políticos más inteligentes en su familia. Y eso ya es decir mucho, porque todos los descendientes de Herodes el Grande eran conocidos por su picardía. Por razones no muy claras en las Escrituras, Santiago el Mayor es arrestado. Pero al menos un escrito anterior sugiere que el arresto puede haber sido un error fatal del apóstol, conocido como el Hijo del Trueno. Una teoría sostiene que su mal temperamento puede haber sido una causa. Los discípulos de Jesús en la Ciudad Santa solo pueden esperar para saber qué sucederá. Para los apóstoles, el mundo se vuelve hostil rápidamente. Según textos apócrifos, los apóstoles Andrés y Pedro permanecen en Grecia y Roma. Sus ministerios han prosperado, pero pronto sufrirán su propia persecución. En los hechos apócrifos de Andrés, el gobernador griego Egeates llama a Andrés para que sane a su esposa. Andrés acepta. Según los Hechos de Andrés, otro texto apócrifo, Andrés se encuentra en Grecia y la esposa del procónsul padece una fiebre mortal. Y mientras él se encuentra a su lado, ella se levanta y se cura. Ella se convierte inmediatamente al cristianismo, a esta nueva fe que él les trae. Pero esto es más de lo que quería el gobernador. Desafortunadamente, como resultado de su nueva fe y su conversión, con el tiempo ella abandona a su esposo y dedica su tiempo a aprender sobre el cristianismo. Naturalmente, esto enoja a su esposo, quien arroja a Andrés a prisión, solo para ser ejecutado. El 28 de noviembre del año 69 después de Cristo, dice la historia que Andrés es llevado a la costa y crucificado. Andrés ve la cruz que lo espera a la distancia y dice: «Sálvame, cruz. Llévame con mi maestro». Entonces se acerca a la cruz, hay más halagos a esta, y deja que finalmente lo crucifiquen. El gobernador insiste en que sea atado, no clavado, para alargar su sufrimiento. La tradición dice que fue crucificado en una cruz con forma de X, conocida como la Cruz de San Andrés, porque no quería estar en la misma postura que Jesús. El gobernador Egeates espera que los perros salvajes lo desmiembren, pero no tiene suerte. Se reúne una gran multitud y quiere salvar al apóstol porque han visto sus milagros. Y ellos intentan salvarlo, pero Andrés dice que no lo salven de su martirio, que lo desea. Y mientras cuelga de la cruz, predica durante 2 días a la multitud reunida y los convierte a todos. La gente arma una revuelta. Dicen que lo bajen de la cruz. Finalmente, el gobernador acepta salvarlo.
Pero mientras lo están bajando, Andrés muere. Y luego hay una luz cegadora, y Andrés alcanza su martirio. Cinco años antes, en Roma, la ciudad está en llamas. El emperador Nerón culpa a los cristianos. Sabemos que la ciudad de Roma sufrió un gran incendio en esta época, pero las leyendas dicen que el mismo Nerón fue quien inició el fuego. No solo para ver qué bellas se verían las llamas a lo lejos. Los hechos apócrifos de Pedro sugieren que Pedro sabe que sus días están contados. Nerón tortura brutalmente a la población cristiana. El emperador Nerón realizó terribles ejecuciones públicas de cristianos. Los fieles en Roma le imploraban a Pedro que saliera de la ciudad. Pedro huye de la ciudad. Pero se encuentra con una visión que cambiará todo. Al acercarse a las puertas de Roma, se sorprende al ver al Señor mismo entrando a la ciudad. Le dice: Señor, ¿a dónde te diriges? A lo que Cristo responde: me dirijo a Roma, a ser crucificado en tu lugar. Ahora, en este momento crucial, la historia dice que Pedro no niega a Jesús. Y enseguida Pedro comprende que ese es su rol, que se supone que debe ir a Roma y ser crucificado. Lo ponen en prisión. Pero incluso allí, Pedro no pierde tiempo. Convierte a los guardias romanos enviados a vigilarlo. Finalmente, él también es llevado a morir. En un acto final de humanidad, Pedro pide ser crucificado cabeza abajo, porque no es digno de morir como su Salvador. Pedro es crucificado. Dicen que cuando Pedro llega a la cruz, pide que inviertan la cruz. Explica que desea tener su cabeza mirando al suelo y sus pies hacia el cielo, porque va a viajar de la tierra al cielo. Opuesto a Cristo, que fue crucificado de pie porque Él descendió de los cielos. Muere en la cruz. Su cuerpo es enterrado en un pequeño cementerio público cercano. Y sabemos, por excavaciones, que el cementerio aún existe, bajo la Basílica del Vaticano, y que ha sido venerado como el lugar donde Pedro está enterrado. En Jerusalén, dice la Biblia que Santiago el Mayor ha sido arrestado. En los Hechos de los Apóstoles, versículo 12, aparecen más historias de Herodes Agripa persiguiendo a los cristianos incansablemente. Santiago es el primero, uno de los primeros en ser arrestados. Y entonces esa es la ocasión en que Herodes Agripa, en su intento habilidoso por congraciarse con los romanos y aplacar a los judíos, decide matar a Santiago, el hijo de Zebedeo. Herodes Agripa lo enjuicia y sentencia a muerte. Pero en un último momento de vergüenza, dice la leyenda que el hombre que entregó a Santiago a las autoridades se arrepiente y pide por su perdón. Su acusador es sentenciado a muerte junto con él. Santiago el Mayor servirá de ejemplo.
Lo que sabemos de los hechos de los apóstoles es que Santiago, el hermano de Juan, fue asesinado por la espalda y quien lo hizo fue Herodes. Herodes Agripa asesina al apóstol Santiago, el mayor. La muerte de Santiago es la única muerte de un apóstol registrada en las escrituras en las que todos concuerdan. Tenemos al primero de los 12 en dar la vida como testigo a lo que había visto en la vida de Jesús. Así que este es un momento muy importante en la historia de la Iglesia. Luego de la ejecución de Santiago el Mayor, el credo Santiago dice que su cuerpo es protegido por sus discípulos. Sus restos son llevados a Jaffa, en Tel Aviv, y transportados de vuelta a España. Luego de su ejecución, el cuerpo de Santiago es enterrado en Jerusalén, y al ser un apóstol debe haber sido venerado por la comunidad cristiana. A causa de su amor por España y por lo mucho que había predicado allí, los discípulos llevaron sus reliquias a España según sus deseos y los transportaron por barco a España. Fue un mártir, le cortó la cabeza y así murió. Y sus discípulos, los discípulos de Santiago, lo trajeron hasta Galicia, en concreto hasta Iria Flavia, muy cerca de aquí. ¿Por qué lo trajeron hacia aquí? Es una de las preguntas que nos hacemos. Y la respuesta más probable es que lo trajeron porque había predicado aquí. Había una ley no escrita, según la cual debían ser enterrados en el lugar donde habían estado predicando. En Jerusalén, la primera ejecución de un apóstol llevará a otras en un intento sistemático de revertir la expansión del cristianismo. Herodes Agripa es recordado por los cristianos como aquel que intentó ferozmente aplastar su movimiento al tratar de terminar con el cristianismo antes de que realmente comenzara. Y por un tiempo, parecía que iba a lograrlo. Finalmente, Herodes Agripa encuentra su fin. Su reinado termina. Hechos, versículo 12, menciona una muerte por enfermedad. Finalmente castigado por Dios por compararse con su divinidad. El Nuevo Testamento describe que Herodes Agripa ha logrado en principio detener a estos primeros cristianos. Está dando un discurso en toda su gloria. Un miembro de la multitud dice que esas son las palabras de un Dios, no de un hombre. Y como Herodes Agripa no contradice esa frase, es castigado. Según la Biblia, él cae muerto y así los gusanos devoran su cuerpo. Creo que es fácil tomar este tipo de detalles y verlo
como un adorno. Pero sucede que tenemos una muy buena fuente histórica para la vida y la muerte del abuelo de Herodes Agripa, Herodes el Grande, quien murió de la misma manera. Hay una enfermedad conocida como gangrena de Fournier. Es una gangrena que se desarrolla en el área del abdomen. Es una forma verdaderamente muy dolorosa de morir. Y si hay una gran cantidad de sangre muerta, atrae a los gusanos. Debe haber sido un momento de venganza muy satisfactorio para los cristianos. Nos adelantamos 2000 años. En Santiago de Compostela los peregrinos están en cuenta regresiva. A la medianoche, la fiesta de Santiago el Mayor comenzará. Muchos peregrinos coordinan su llegada para este momento. Lo logramos. Fue estresante atravesar la ciudad. Todos estaban muy felices, todos cantando juntos. Era una muy buena sensación. Están todos aquí. Hay miles de personas. Hay cientos de personas intentando llegar a la misa. Está la familia real. Hay dignatarios. Es un día muy importante para España. Este festival atrae a miles, desde jóvenes peregrinos a fieles devotos. Incluso la familia real está aquí, celebrando el legado de España. Y con solo momentos para que comience, la energía en Santiago de Compostela es impresionante. Mañana es un día especial, es el día especial de Santiago, está lleno de gente. Encuentro este clima, un punto de encuentro en todo el mundo, es maravilloso, realmente maravilloso. Al llegar la medianoche, la multitud estalla en euforia. El cielo se cubre de un increíble show de pirotecnia. Es un homenaje a la luz que se dice que guió un pastor hasta la tumba de Santiago en el siglo IX. Y que hoy celebra una historia que nunca morirá. Una tradición de los apóstoles que se ha vuelto parte de la cultura española en el límite occidental del mundo del primer siglo. Hasta el día de hoy, perduran las historias de los apóstoles que viajaron al oeste. Historias de leyenda, mito y folclore. Estos son los legendarios primeros pasos del cristianismo. De los seguidores más cercanos a Jesús, a una fe mundial de más de 2.000 millones. La fe en el oeste, los apóstoles después de Jesús.